Me llamo Julián. Y esta es la historia de cómo un pozo seco y la risa de todo un pueblo me hicieron más rico de lo que nadie jamás pudo imaginar. No hablo del dinero que se puede contar, sino de otra cosa. Todo empezó en la tasca del pueblo El Cazador, el día que se leyó el testamento de mi tío. Mi sobrino Antonio, que se quedó con las mejores tierras, las que dan fruto, me dio una palmada en la espalda tan fuerte que casi me tira el vino, y gritó para que todos lo oyeran. Bueno, tío, al menos ya tienes dónde tirar las penas. El pozo de los lamentos lo llaman. Las risas no fueron a carcajadas, no, fueron peores. Murmullos, sonrisas de lado, miradas de lástima que se clavaban más hondo que un cuchillo. Aquel día entendí que para ellos yo no era más que un viejo chiflado que había heredado un agujero inútil, un estorbo con un pedazo de tierra yerma. Aquella risa compartida pesó más que todas las piedras que luego saqué de ese pozo con mis propias manos. La tasca olía como siempre a vino rancio y a fritanga de calamares. Era domingo por la tarde y estaba hasta la bandera. Hombres jugando al mus, otros apoyados en la barra de zinc, discutiendo de fútbol y de la mala cosecha. Conocía cada cara. Eran los mismos que me habían visto crecer, los mismos que habían ido al entierro de mi mujer, Elena, 5 años atrás. Y ahora me miraban como si fuera un fantasma, una reliquia. Antonio, mi sobrino, se pavoneaba por el bar con su camisa nueva y la seguridad que le daba haber heredado las tierras fértiles, las que lindaban con el río. Se sentía el nuevo patrón del pueblo, y necesitaba que todos lo supieran. Humillarme a mí, al viejo cantero jubilado que se había quedado con el secarral, era su manera de marcar territorio, de dejar claro quién mandaba ahora. La humillación pública es un veneno lento, y él me sirvió una copa llena delante de todos. No le contesté. ¿Qué podía decirle? Cualquier palabra mía solo habría alimentado su ego y la burla de los demás. Así que apreté la mandíbula, notando cómo el músculo se tensaba hasta doler. Sentí un calor que me subía por el cuello hasta las orejas, esa vergüenza que te quema por dentro. Bajé la vista a mi vaso de vino, lo apuré de un trago y asentí lentamente, como si aceptara la broma, como si les diera la razón. Era mi única defensa, el silencio. Me levanté, saqué del bolsillo unas monedas, las justas para pagar mi consumición, y las dejé sobre la barra mojada. Al caminar hacia la puerta sentí todas las miradas clavadas en mi espalda. Nadie dijo nada, pero el silencio que dejaron tras de mí era más ruidoso que sus risas. Cada paso hasta la calle fue un suplicio. Salí de allí sintiéndome más solo y más viejo que nunca, cargando con un desprecio que pesaba como una losa. Lo que más dolió no fue la mofa de Antonio, de él ya no esperaba nada. Fue la lástima en los ojos de los demás. En la mirada de Manolo, el dueño del bar, que había sido mi amigo de la infancia, en el gesto de las mujeres, que cuchicheaban tapándose la boca. Para todos ellos, yo ya estaba acabado. Un pobre viudo al que la pena y la edad le habían reblandecido el cerebro. El loco del pozo, como empezaron a llamarme los niños a los pocos días. Aquella escena en la tasca no fue solo una burla, fue una sentencia. Me declararon inútil. Me desterraron socialmente sin necesidad de echarme del pueblo. A partir de ese momento, decidí aislarme yo mismo. Si para ellos yo era invisible, o un motivo de risa, entonces desaparecería de su vista. Mi único refugio, mi única conversación, sería con aquel pozo. El mismo que ellos despreciaban se convirtió en mi único confidente. Y ahora te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías agachado la cabeza para siempre? ¿O habrías luchado, aunque fuera en silencio, por demostrar que se equivocaban? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú? Me gustaría también saber desde qué ciudad o pueblo me escuchas. A veces, siento que esta soledad es solo mía, y necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias como esta, de dignidad, y de cómo la vida, a su manera, pone a cada uno en su sitio, suscríbete al canal. Porque lo que encontré en el fondo de aquel pozo, no fue solo agua, fue justicia. Y esa es una historia que merece ser contada. Mi vida no empezó en esa tasca, ni con esa herencia. Empezó mucho antes, en la cantera de mi padre con el olor a piedra mojada y el sonido del cincel contra el granito. Nací en Valle Árido, y aquí he pasado cada uno de mis días. No conozco otra cosa que el trabajo duro. Desde que era un crío, y apenas podía levantar el mazo, aprendí que la dignidad no te la regalan, te la ganas con el sudor de tu frente y las manos agrietadas. Mis manos no siempre fueron las de un viejo. Fueron las de un hombre que partía rocas para que otros tuvieran casas firmes, para que el pueblo tuviera sus calles y su iglesia,
Cada piedra que saqué de la tierra me dejó una marca, una lección de paciencia y de fuerza. Este dolor de espalda que ahora me acompaña como una sombra no es de la edad, es el mapa de mi vida. Son los jornales bajo un sol que rajaba la tierra, las horas de invierno con los dedos morados por el frío, cargando losas que pesaban más que yo. Nunca me quejé. Era mi oficio, mi manera de estar en el mundo. Mientras otros soñaban con irse a la ciudad, a las fábricas, yo encontraba un extraño consuelo en la roca. La piedra no miente, no engaña, es dura, sí, pero es honesta. Si la trabajas bien te respeta, si te descuidas te aplasta. Una lección que los hombres a veces olvidan. Yo aprendí a respetar la dureza, a no rendirme ante ella, a encontrar la veta buena para dar el golpe justo. Y en medio de todo ese polvo y ese esfuerzo, apareció Elena. No fue en un baile ni en una fiesta. Fue un día que volviendo de la cantera, la vi sentada en el pollete de su casa, remendando una camisa con una paciencia infinita. Tenía la mirada tranquila y una sonrisa que parecía iluminar la calle polvorienta. No éramos de muchas palabras ni ella ni yo. Nuestro noviazgo fueron paseos al atardecer, silencios compartidos y la certeza de que habíamos nacido para acompañarnos. Ella entendía mi cansancio sin que yo dijera nada. Y yo admiraba su fortaleza, esa capacidad de crear un hogar con casi nada. Era la única persona que veía al hombre detrás del polvo de la cantera. Construimos nuestra vida como yo construía los muros, piedra a piedra, con paciencia y sin atajos. Compramos una casita pequeña, casi en ruinas, y yo mismo la levanté en mis ratos libres. Cada fin de semana, en lugar de ir a la tasca, me dedicaba a poner un techo nuevo, a revocar una pared, a plantar un pequeño huerto en el patio. Recuerdo la primera noche que dormimos bajo el techo que yo había arreglado. Llovía a cántaros fuera, pero dentro no cayó ni una gota. Elena me cogió la mano, una mano llena de callos y arañazos, y me dijo: «Estas son las mejores manos del mundo». Esa noche me sentí el hombre más rico del pueblo, aunque en el bolsillo no tuviera más que unas pocas pesetas. Fue en uno de nuestros paseos de novios cuando llegamos a aquella parcela. El sol de julio caía a plomo y no había ni una sombra donde cobijarse. En medio de la tierra seca y agrietada, estaba el brocal de aquel pozo, como un ojo ciego mirando al cielo. Nos sentamos en el borde, cansados. Elena miró a su alrededor, a la aridez y suspiró. «Ojalá saliera agua de aquí para que este secarral tuviera vida», dijo en voz baja, casi para sí misma. Yo la miré, vi el anhelo en sus ojos, y sin pensarlo, le hice la promesa que marcaría mi vida. «Algún día, Elena», le dije apretando su mano, «haré que este pozo vuelva a dar agua, por ti». Aquella promesa no fue una bravuconada de joven enamorado. Fue un juramento. Para mí, un hombre de palabra, esas frases no se las lleva el viento. Se quedan grabadas en el alma, como las marcas en la piedra. Ella sonrió, como si le hubiera regalado un campo de flores en lugar de una simple promesa. Y durante años, esa idea se quedó ahí, latente. La vida nos fue llevando por otros caminos, con sus urgencias y sus problemas, pero yo nunca olvidé la imagen de Elena mirando aquel pozo, ni el peso de mis propias palabras. Era una deuda pendiente, un sueño que le pertenecía a ella y que yo había hecho mío. Los años pasaron. Tuvimos que cuidar de mis padres, que envejecieron y se fueron apagando poco a poco. Todo nuestro esfuerzo, el poco dinero que ahorrábamos, se destinó a ellos, a sus medicinas, a darles una vejez digna. Era lo que había que hacer. Nunca me arrepentí. Vi a amigos y a primos marcharse a Madrid o a Barcelona en busca de una vida mejor, y a veces me preguntaba cómo habría sido la mía lejos de Valleárido. Pero luego miraba a Elena, miraba la casa que habíamos levantado juntos, y sabía que mi sitio estaba aquí. Mi riqueza no estaba en una cuenta bancaria, sino en la tranquilidad de mi conciencia. El sacrificio era el pan de cada día. Renuncié a muchas cosas, pero nunca sentí que perdiera nada importante. ¿De qué sirve tener mucho si estás solo o si has fallado a los tuyos? Yo cumplí con mi deber de hijo y luego de marido. Mi vida fue un círculo de trabajo, casa y cuidados. No hubo viajes, ni lujos, ni caprichos. Hubo días de agotamiento extremo, de sentir que el cuerpo no podía más, pero siempre había una razón para levantarse al día siguiente. La sonrisa de Elena al llevarle un café a la cama, el olor de su guiso en la lumbre, la paz de saber que estábamos juntos en lo bueno y en lo malo, y entonces, lo malo se hizo más grande. La enfermedad de Elena llegó sin avisar, como una tormenta de verano. Se fue instalando en nuestra casa, en nuestras vidas, y lo cambió todo. El trabajo en la cantera pasó a un segundo plano. Mi único oficio se convirtió en cuidarla.
Los pocos ahorros que teníamos se fueron como agua entre los dedos en médicos y tratamientos que no servían de nada. Vendí un pequeño olivar que había heredado de mi abuelo, la única tierra buena que tenía. No me dolió. El dinero no era nada comparado con tenerla un día más a mi lado. Fueron años de una lucha silenciosa, dentro de las 4 paredes de nuestra casa. Yo aprendí a ser enfermero, cocinero y psicólogo. Aprendí a leer el dolor en sus ojos, a adivinar lo que necesitaba antes de que lo pidiera. Vi cómo la mujer fuerte y vital que conocí se iba consumiendo, pero su dignidad permaneció intacta hasta el final. Nunca se quejó, nunca una mala cara. Aceptó su destino con una entereza que a mí me rompía por dentro. Cuidarla fue el trabajo más duro de mi vida, pero también el acto de amor más grande. Me dejó en la ruina económica, pero con el alma en paz. El día que Elena se fue, la casa se quedó muda. El silencio era tan denso que casi se podía tocar. De repente, todo perdió el sentido. ¿Para qué levantarme? ¿Para qué trabajar? El motor de mi vida se había parado. Durante meses, vagué por la casa como un fantasma, tropezando con sus recuerdos en cada rincón. Su taza de café, su silla junto a la ventana, el olor de su ropa que aún quedaba en el armario. El pueblo me miraba con lástima, la misma lástima que vi en sus ojos el día de la herencia. Para ellos, yo era solo el pobre Julián, el viudo que se había quedado solo y sin nada. Sobreviví a base de rutina, me obligaba a levantarme cada mañana, a asearme, a salir a caminar. Mis paseos casi siempre me llevaban por el mismo camino, el que llevaba a las afueras del pueblo, y allí, a lo lejos, veía siempre la misma imagen, la parcela yerma y el brocal del pozo. No era mía, pertenecía a un primo lejano de mi tío, pero para mí, seguía siendo el lugar de mi promesa. Verlo allí, abandonado, cubierto de maleza, era como ver mi propia vida, seca, inútil, olvidada. Era un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que nunca pude cumplir. A veces me sentaba en una piedra, a distancia, y lo miraba durante horas. Imaginaba a Elena a mi lado, su sonrisa, su suspiro. La promesa que le hice resonaba en mi cabeza, ya no como un sueño sino como un reproche. Me sentía un fracasado. Le había fallado. La vida me había impedido cumplir mi palabra, y ahora ya era demasiado tarde. Aquel pozo se convirtió en el símbolo de mi fracaso, de mi deuda impagada con el único amor de mi vida. Por eso, cuando el notario leyó que esa parcela inútil era para mí, no sentí la humillación que mi sobrino esperaba. Sentí otra cosa. Sentí que la vida, de una forma extraña y retorcida, me estaba dando una última oportunidad. Se rieron de mí por heredar un agujero, un secarral. Lo que ellos no sabían, lo que nadie podía entender, es que no me habían dejado un pedazo de tierra sin valor. Me habían dejado la llave para saldar mi única deuda, para cumplir la promesa que le hice a Elena bajo el sol de julio 40 años atrás. Su risa era ruido de fondo. Dentro de mí solo se oía una voz, la suya, y el eco de mis propias palabras. El pozo no era mi tumba como ellos pensaban, era mi redención. Mi vida entera había sido un entrenamiento para esto, había aprendido a trabajar la piedra, a tener paciencia, a soportar el dolor y la soledad. Había aprendido que las cosas de valor no siempre brillan a la vista. Y sobre todo, había aprendido que una promesa es sagrada. Ellos veían a un viejo loco y acabado, obsesionado con un pozo seco. Yo sabía quién era. Era un hombre con una misión, y cada gramo de fuerza que me quedaba, cada aliento, lo iba a dedicar a cumplirla. No para demostrarles nada a ellos, sino para demostrármelo a mí mismo, para poder, al final de mis días, mirar al cielo y decirle a Elena, lo hice, cumplí mi palabra. Así que, cuando cogí mis viejas herramientas de cantero al día siguiente y empecé a caminar hacia la parcela, no lo hacía movido por la locura, como todo el pueblo pensaba. Lo hacía movido por el amor. Cada paso que daba en aquel camino polvoriento, era un paso hacia ella. La burla de Antonio, las miradas de lástima, todo eso se desvanecía. Solo quedaba el sol en mi nuca, el peso de las herramientas en mis manos, y la imagen clara de un pozo del que, contra toda lógica y contra el mundo entero, yo iba a sacar agua, porque hay deudas que no se pagan con dinero, sino con sudor, con fe y con memoria. Y la mía estaba a punto de ser saldada. La burla en la tasca fue solo la primera piedra. Lo que vino después fue un lento y constante goteo, una lluvia fina de desprecio que cala hasta los huesos. Los primeros días, cuando empecé a limpiar la maleza que se había comido la parcela, la gente me miraba desde lejos. Las vecinas, al tender la ropa en sus patios,
se daban codazos y cuchicheaban. No oía las palabras, pero no hacía falta. Sus gestos, sus miradas de reojo, lo decían todo. Para ellos, yo era el nuevo entretenimiento del pueblo, un viejo al que la pena le había secado el cerebro, igual que el sol había secado aquel pozo. El primer día, el silencio era solo incómodo. Al tercero, ya pesaba como el plomo. Mi rutina se convirtió en un desfile solitario. Cada mañana, al alba, cogía mi carretilla con el pico, la pala y un par de cubos viejos. El camino hacia la parcela pasaba por delante de varias casas, y notaba cómo las cortinas se movían discretamente a mi paso. Nadie me daba los buenos días. Si antes algún conocido me paraba para charlar un rato sobre el tiempo o la cosecha, ahora agachaban la cabeza o se cruzaban de acera fingiendo prisa. Me convertí en una especie de apestado, el portador de una locura contagiosa de la que todos querían mantenerse a salvo. Caminaba con la espalda recta, mirando al frente, como si no me diera cuenta, pero cada uno de esos desprecios era un pequeño guijarro que se añadía a la carga que ya llevaba dentro. Al principio intenté ignorarlo. Me decía a mí mismo que no importaba, que lo hacía por Elena, por mi promesa. Pero el aislamiento es un veneno que se filtra poco a poco. Dejé de ir a la tienda a la hora punta, para no encontrarme con nadie. Hacía la compra a mediodía, cuando todos estaban comiendo, aunque eso significara que quedaran las peores verduras. El panadero, que antes me guardaba siempre una hogaza caliente, ahora me despachaba con monosílabos, sin mirarme a los ojos. Empecé a sentirme invisible, un fantasma en el pueblo que me había visto nacer. La soledad que sentí tras la muerte de Elena era una cosa, una soledad de duelo. Esta era otra, una soledad impuesta por la burla. Y entonces empezaron los niños. Al principio eran solo risas cuando pasaba. Luego, las risas se convirtieron en un cántico. Ahí va el loco del pozo, gritaban desde una distancia segura, para luego salir corriendo. No les guardaba rencor. Los niños repiten lo que oyen en sus casas, son el eco de sus padres. Pero cada vez que oía ese apodo, sentía una punzada en el pecho. El loco del pozo. Me habían bautizado, me habían puesto una etiqueta que me definía ante todos. Ya no era Julián, el cantero. Ya no era el viudo de Elena. Era, simplemente, el loco que cavaba un agujero inútil. Y lo peor es que, en los momentos de mayor agotamiento, bajo el sol implacable, llegué a preguntarme si no tendrían razón. La sorna de los adultos era más sutil pero más hiriente. Un día fui a la ferretería a por una cuerda más resistente. El dueño, un hombre al que conocía de toda la vida, me la vendió con una sonrisa torcida. ¿Es para el pozo, Julián?, me preguntó con falsa inocencia. A ver si vas a tener suerte y encuentras agua. El otro cliente que había en la tienda soltó una risita ahogada. Yo solo asentí, pagué y me fui. En la calle, apreté la cuerda en mi mano hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Aquella cuerda no era solo una herramienta. Era un símbolo de mi obstinación, una prueba material de mi locura a ojos de todos. Mi sobrino Antonio no perdía ocasión para recordarme mi estupidez. Pasaba a menudo con su tractor nuevo, levantando una nube de polvo que me cubría a mí y a mis herramientas. Aminoraba la marcha justo al llegar a mi altura y gritaba por encima del ruido del motor. ¿Has encontrado ya petróleo, tío? A ver si nos haces ricos a todos. Y luego aceleraba, riéndose a carcajadas. Nunca le contesté. Mi respuesta era seguir cavando, golpeando la tierra seca con una furia sorda. Cada palada era una palabra que no decía, cada piedra que sacaba era un insulto que me tragaba. El pozo se estaba convirtiendo en el único testigo de mi lucha. La vida social que me quedaba se evaporó por completo. Antes, de vez en cuando, algún viejo amigo me invitaba a echar una partida de cartas en el casino del pueblo. Esas invitaciones cesaron. Supongo que mi presencia se había vuelto incómoda. ¿De qué iban a hablar conmigo? ¿De mi pozo? ¿De mi locura? Era más fácil simplemente no llamarme. Comía solo cada día, sentado en una piedra junto al brocal. Un trozo de pan, un poco de queso y agua de la cantimplora. A lo lejos veía el humo de las chimeneas de las casas, imaginaba a las familias reunidas en torno a la mesa, y la soledad se me hacía un nudo en la garganta. Incluso los gestos de supuesta amabilidad estaban envenenados. Una tarde, mientras descansaba, se acercó la mujer de un primo segundo. Me traía un trozo de bizcocho en un plato. «Para que cojas fuerzas, Julián», me dijo con una mirada llena de lástima. «Pero no te mates trabajando en esto, hombre. No merece la pena». Agradecí el gesto, pero en sus palabras solo oí lo de siempre. «Estás perdiendo el tiempo.
Estás haciendo el ridículo. Acepté el bizcocho por educación, pero en cuanto se fue, se lo di a un perro vagabundo que merodeaba por allí. No quería su compasión. Su lástima me alimentaba menos que el pan duro. El aislamiento me empujó a hablar solo. O mejor dicho, a hablar con Elena. Mientras cavaba, le contaba cómo iba el día, las piedras que encontraba, el dolor de espalda. Ya falta menos, Elena. Ya verás cómo lo consigo, le susurraba al viento. La gente que pasaba por el camino, y me oía murmurar seguro que se reafirmaba en su diagnóstico. El pobre Julián había perdido el juicio por completo. Pero esas conversaciones con ella eran mi único ancla, lo único que me mantenía cuerdo en medio de tanta burla y soledad. Eran mi secreto, mi fuerza. Empecé a trabajar también por la noche, a la luz de un candil de carburo. El calor durante el día era asfixiante, y la oscuridad me ofrecía una tregua y, sobre todo, privacidad. Nadie me veía, nadie me juzgaba. Solo se oía el sonido de mi pala contra la tierra y el canto de los grillos. Esas horas nocturnas eran mías. El mundo desaparecía y solo existíamos el pozo y yo. Fue en esas noches de soledad absoluta cuando mi determinación se hizo de acero. Ya no se trataba solo de la promesa. Se trataba de mi dignidad. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en 2. El montón de tierra y piedras junto al pozo crecía día a día, un monumento a mi terquedad. Ya no me miraban con burla, sino con una especie de asombro irritado. Mi persistencia les molestaba. Era como si mi esfuerzo silencioso fuera un reproche a su falta de fe, a su comodidad. Un día, el alcalde, que pasaba por allí, detuvo su coche. Se bajó y se acercó con aire de importancia. Julián, esto tiene que parar, me dijo en tono paternalista. Estás dando una mala imagen, la gente habla. Vende esta tierra, aunque sea por nada, y descansa, ya has trabajado bastante en tu vida. Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Mala imagen. Mi dolor, mi esfuerzo, mi promesa a mi mujer muerta, eran una mala imagen para el pueblo. Le miré a los ojos, con las manos llenas de tierra y el sudor corriéndome por la cara. Por primera vez en meses, abrí la boca para responder. Señor alcalde, le dije con una voz ronca por el desuso. La única mala imagen que veo yo aquí, es la de un pueblo que prefiere reírse de un viejo en lugar de echarle una mano. Me di la vuelta y volví a clavar el pico en la tierra. No esperé su respuesta. El golpe del metal contra la piedra fue todo lo que necesitaba decir. Ese día algo cambió dentro de mí. La vergüenza y el dolor se transformaron en una rabia fría y tranquila. Me di cuenta de que, para ellos, yo ya estaba sentenciado. Era el tonto del pueblo, el loco del pozo. Y nada de lo que hiciera o dijera iba a cambiarlo. Aceptar esa realidad fue extrañamente liberador. Dejé de preocuparme por sus miradas, por sus susurros, por su lástima. Me volví impermeable a ellos. Su desprecio se convirtió en el muro contra el que apoyaba mi espalda para seguir cavando. Comprendí que mi lucha no era contra la tierra seca sino contra la memoria corta de la gente. Olvidaron al Julián que levantó muros, que cuidó a sus padres, que amó a su mujer hasta el último aliento. Solo veían la caricatura que ellos mismos habían creado. Y decidí que no les daría la satisfacción de verme rendido. Si querían un loco tendrían al loco más obstinado que hubieran conocido jamás. Mi pozo ya no era solo un homenaje a Elena, era mi trinchera. El trabajo se volvió más metódico, más concentrado. Cada día bajaba más hondo en las entrañas de la tierra. El pozo era estrecho y oscuro. El aire se enrarecía, y el esfuerzo para subir cada cubo de tierra era monumental. Mis manos, que creía ya curtidas para todo, volvieron a sangrar. Mis músculos gritaban de dolor cada noche. Pero cada mañana, volvía. El dolor físico era casi un alivio comparado con el dolor del desprecio que había sentido. El cansancio del cuerpo acallaba el ruido de mi cabeza. La gente empezó a darme por un caso perdido, dejaron de burlarse activamente. Ahora, simplemente me ignoraban, como se ignora un accidente geográfico, una piedra extraña en el paisaje. Su indiferencia era casi peor que la burla, pero también me daba más libertad. Podía trabajar en paz, sumergido en mi propio mundo, en mi propio agujero. Un agujero que, para mí, estaba lleno de significado, aunque para ellos solo estuviera lleno de polvo y de locura. Fue en ese punto, en el fondo de mi aislamiento, cuando me di cuenta de la verdad. No estaba cavando para demostrarles nada a ellos. No buscaba su aprobación ni su perdón.
Lo hacía para demostrarme a mí mismo que la palabra de un hombre, el amor por su mujer, y la dignidad personal, son más profundas que cualquier pozo, y más duras que cualquier piedra. Lo hacía para poder mirarme al espejo cada mañana sin sentir vergüenza. Y así, mientras el pueblo me daba la espalda, yo seguía descendiendo, centímetro a centímetro, hacia el corazón de la tierra y hacia el corazón de mi propia verdad. Estaba más solo que nunca, pero también más cerca de mi objetivo. Ellos, en la superficie, vivían sus vidas, convencidos de su razón. Yo, en la oscuridad del pozo, estaba a punto de encontrar la mía. Y no se parecía en nada a lo que ellos podían imaginar. Fue después de casi 3 meses de trabajo, cuando ya había perdido la cuenta de los cubos de tierra y piedras que había sacado. Estaba a una profundidad que me daba vértigo solo con mirar hacia arriba hacia el pequeño círculo de cielo. El aire era pesado, olía a tierra húmeda y a miseria. Estaba agotado, empapado en sudor, y por un momento, solo un momento, la voz de mi sobrino resonó en mi cabeza. El pozo de los lamentos. Y pensé que quizás tenía razón. Fue entonces cuando mi pala, al golpear el fondo, no hizo el sonido sordo de la tierra compacta ni el chasquido seco de la roca. Hizo un clac limpio, plano. Un sonido que no pertenecía a ese lugar. Un sonido a orden, a propósito. Me arrodillé, con el corazón latiéndome en los oídos, y empecé a limpiar la tierra con las manos. Mis dedos arañados y doloridos tocaron algo liso, frío y perfectamente plano. No era una roca natural. Era una losa. Una losa de pizarra, cortada y encajada con una precisión de cantero que reconocí al instante. Alguien, hacía mucho tiempo, había sellado el pozo a propósito. No se había secado. Lo habían cerrado. Esta revelación me golpeó con más fuerza que el sol del mediodía. Durante 80 años todo el pueblo, toda mi familia, había vivido sobre una mentira. Y yo, sin saberlo, había estado cavando para desenterrarla. Sacar aquella losa fue el trabajo más duro de toda mi vida. Pesaba una barbaridad, y el espacio para hacer palanca era mínimo. Utilicé la barra de hierro, haciendo fuerza con cada músculo de mi cuerpo, sintiendo cómo la espalda me gritaba de dolor. El sudor me cegaba los ojos, y el polvo se me metía en la garganta. Por un instante, pensé en pedir ayuda, pero, ¿a quién? ¿A los que se reían de mí? No. Esta era mi lucha. Tras casi una hora de esfuerzo agónico, la losa cedió con un gemido sordo y se deslizó, dejando al descubierto un pequeño nicho oscuro excavado en la propia pared del pozo. Un hueco que no debería estar ahí. Dentro, cubierta de una fina capa de polvo seco, había una caja de metal, como las que usaban los soldados para guardar sus documentos, oxidada por los bordes pero sellada con cera de abeja, todavía intacta. La cogí con manos temblorosas. Pesaba. No era el peso del oro o de las joyas, era el peso de algo denso, importante. La subí a la superficie con el último aliento que me quedaba y me senté en el brocal, con la caja sobre mis rodillas, mientras el sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y morado. El mundo seguía su curso, ajeno al secreto que yo sostenía en mis manos. Con la navaja que siempre llevaba en el bolsillo rompí el sello de cera, que se deshizo en un polvo rojizo. El chirrido de la tapa al abrirse fue el único sonido en el silencio del atardecer. Dentro, no había dinero, había algo mucho más valioso. Un fajo de cartas, atadas con una cuerda de cáñamo, y un rollo de papeles amarillentos. Las cartas estaban escritas con la caligrafía apretada y firme de mi abuelo, el hombre que construyó este pozo con sus propias manos. Estaban dirigidas a su hermano, que había emigrado a Argentina y del que nunca más se supo. Me senté allí, con la espalda apoyada en el brocal, y empecé a leer a la luz moribunda del día, y entonces lo entendí todo. Mi abuelo confesaba en esas cartas la verdad que se había llevado a la tumba. El pozo nunca se secó. Al contrario. Había encontrado agua, sí, pero no un agua cualquiera. Había dado con un manantial, un acuífero de agua mineral con una pureza, y unas propiedades que según decía eran, un milagro de la tierra. Un tesoro líquido que brotaba constante y generoso de las profundidades de aquella parcela yerma que todos despreciaban. Pero la alegría del descubrimiento le duró poco. Era el verano de 1936. La guerra civil acababa de estallar, partiendo el pueblo y el país en dos. Mi abuelo, un hombre sabio y prudente, supo al instante que aquel manantial no sería una bendición, sino una maldición. Sería un botín de guerra, un motivo de conflicto, de expropiación, de sangre. Temiendo por su familia y por la paz del pueblo,
Tomó una decisión drástica y dolorosa: proteger el secreto ocultando el manantial. Selló el fondo del pozo con aquella losa, lo rellenó con escombros y difundió el rumor de que se había secado de repente. Su plan era esperar a que llegaran tiempos de paz para revelar su secreto, pero la paz tardó en llegar y cuando lo hizo, él ya no estaba. Murió de una pulmonía un par de inviernos después, llevándose la verdad consigo. La mentira que creó para proteger a los suyos, se convirtió en una verdad aceptada, transmitida de padres a hijos durante 80 años. Una verdad que convirtió un tesoro en un secarral inútil a los ojos de todos. Sentí un escalofrío al comprender la magnitud de su sacrificio y la ironía de mi propia historia. Luego, con manos temblorosas, desenrollé los otros papeles. Era un pequeño estudio geológico, encargado a un experto de Madrid antes de la guerra. Con sellos oficiales y un lenguaje técnico que apenas entendía, el informe certificaba lo que decían las cartas. El caudal era constante. El agua de una mineralización débil excepcional, perfecta para el consumo y el embotellado. Aquellos papeles amarillentos no eran solo un recuerdo. Eran un contrato. Eran la prueba irrefutable del valor incalculable que se escondía bajo mis pies. De repente, las risas en la tasca, los susurros de las vecinas, las burlas de mi sobrino. Todo adquirió una nueva dimensión. Se habían reído de mí por heredar un agujero. Y yo, sin saberlo, había heredado la fuente de la que podría haber bebido todo el pueblo. Su ceguera, su arrogancia, les había impedido ver más allá de la superficie. Me subestimaron, me juzgaron por mi vejez y mi soledad, y mientras tanto, yo estaba a punto de desenterrar el secreto que podía cambiar el destino de todos ellos. No sentí euforia. No grité de alegría. Lo que sentí fue una calma profunda, una sensación de justicia poética que me recorrió el cuerpo entero. Pensé en Elena, en mi promesa. No iba a encontrar solo agua para ella. Había encontrado la historia de mi familia, la prueba de la sabiduría de mi abuelo. Había encontrado la vindicación. Aquel pozo no era el pozo de los lamentos, como decía Antonio. Era el pozo de la memoria, de la verdad. Y ahora, esa verdad me pertenecía solo a mí. Y decidí que seguiría siendo así. ¿Por qué lo mantuve en secreto? Porque en ese instante vi con una claridad meridiana la codicia en los ojos de mi sobrino, la superficialidad en las miradas de lástima del pueblo. Si yo hubiera salido corriendo a la plaza a gritar mi descubrimiento, se habrían abalanzado sobre mí como buitres. No por respeto, no por pedir perdón por sus burlas, sino por avaricia. Mi secreto, el secreto de mi abuelo, se habría convertido en una pelea de gallos, en un circo. Y no iba a permitirlo. Además, lo hice por Elena. Nuestra promesa era algo íntimo, un juramento silencioso entre los dos. Involucrar a los demás, convertirlo en un espectáculo público, habría sido como traicionarla. Quería cumplir mi palabra, sí, pero a mi manera. Con la dignidad y el silencio que habían marcado toda mi vida. La justicia que yo buscaba no necesitaba aplausos ni testigos. Solo necesitaba cumplirse. El ruido de sus disculpas interesadas habría ensuciado la pureza de aquel momento. Con un cuidado infinito, volví a guardar las cartas y el informe en la caja de metal. Bajé de nuevo a la oscuridad del pozo, un lugar que ya no me parecía una tumba, sino una caja fuerte. Coloqué la losa de pizarra en su sitio, con la misma precisión con la que mi abuelo la había puesto 80 años atrás. La cubrí con una capa de tierra y piedras. El secreto volvía a estar a salvo, enterrado a los ojos del mundo, pero vivo y palpitante en mi conciencia. Mi locura se convirtió entonces en mi mejor aliada, en el disfraz perfecto. Seguí trabajando unos días más, sacando tierra inútil de la parte superior, haciendo el papel del viejo chiflado que todos esperaban ver. Ellos veían a un pobre hombre obsesionado con un agujero seco, perdiendo sus últimos días en una tarea sin sentido. Yo, mientras tanto, sabía que bajo mis pies no había un final, sino un comienzo. El comienzo de mi plan. El poder que sentía no era el del dinero que podría conseguir, sino el poder del conocimiento. El poder de tener un as en la manga mientras los demás jugaban sus cartas boca arriba, creyéndose los más listos. Ellos me habían humillado en público, me habían aislado y sentenciado. Ahora la partida había cambiado de forma silenciosa, y yo tenía la última palabra. Una palabra que no iba a pronunciar, sino a ejecutar. La vida misma, a través de aquel pozo, me estaba ofreciendo la oportunidad de impartir una lección que Valle Árido jamás olvidaría. Con la caja de metal de nuevo en su escondite y la losa sellando la verdad, volví a la superficie. Me senté en el brocal, sintiendo el frescor de la piedra al caer la noche, y tomé mi decisión.
No habría gritos en la plaza, ni documentos enseñados con orgullo en la tasca. ¿Para qué? ¿Para ver la codicia disfrazada de disculpa en los ojos de mi sobrino? ¿Para escuchar a los mismos que me llamaron loco decir que siempre supieron que yo era un hombre de valía? Su arrepentimiento sería tan falso como sus risas. El sacrificio de mi abuelo y la memoria de Elena merecían algo más que convertirse en el chismorreo del pueblo. Mi justicia no sería un plato de venganza que se sirve frío, sino un legado que se construye en silencio. Decidí que el secreto de Valleárido saldría del pueblo, pero lo haría de mi mano, sin que nadie supiera quién guiaba el timón. A la semana siguiente cogí el primer autobús a Badajoz. Me puse el único traje decente que tenía, el que usé en la boda de Antonio y en el entierro de Elena. Me sentía como un pez fuera del agua en aquellas oficinas de cristal y acero, un viejo cantero con las manos agrietadas en un mundo de papeles y corbatas. Entré en el bufete de abogados que me había recomendado el único primo que me quedaba en la ciudad, uno que nunca se había reído de mí. Al principio, el abogado, un hombre joven de mirada afilada, me escuchó con esa paciencia profesional que se reserva para los viejos que cuentan batallitas. Pero cuando puse sobre la mesa de caoba la caja de metal, las cartas de mi abuelo y el informe geológico, su expresión cambió. Vi cómo la condescendencia se transformaba en asombro, y luego en un respeto profundo. Por primera vez en meses, alguien me miraba sin lástima. Me miraba como a un igual. Las negociaciones duraron semanas. Los abogados, con una discreción que valía cada peseta que les pagué, contactaron con una empresa embotelladora de lujo del norte de Europa. Eran conocidos por buscar fuentes de agua únicas y por pagar fortunas por ellas. Puse mis condiciones sobre la mesa, y fueron inamovibles. La primera, mi anonimato. Nadie, ni en la empresa ni en el pueblo, debía saber que yo estaba detrás de la venta. La segunda, que la planta embotelladora, con su tecnología y sus puestos de trabajo, se construiría en Valleárido, dando prioridad absoluta de contratación a la gente del pueblo. Mi sobrino Antonio, los que se rieron en la tasca, los hijos de los que me señalaban por la calle, todos tendrían la oportunidad de un jornal digno. Les daría un futuro, pero nunca sabrían que se lo estaba regalando el loco del pozo. Pero mi condición más importante, la que hizo que el abogado me mirara con una nueva clase de entendimiento, fue la última. Un porcentaje fijo y generoso de los beneficios anuales de la explotación del manantial se destinaría a perpetuidad a la creación y mantenimiento de una fundación. Le di el nombre sin dudarlo un segundo. La Fundación Elena. Su propósito sería crear un centro de día para los mayores de la comarca, y un servicio de asistencia a domicilio para los que, como ella en sus últimos años, no podían valerse por sí mismos. No estaba construyendo un imperio para mí. Estaba convirtiendo mi promesa de amor en un legado de cuidados para todos los que vinieran detrás. Era mi manera de decirle a Elena que el agua de nuestro pozo no solo calmaría la sed, sino que también aliviaría la soledad. Y así, la justicia llegó a Valleárido. No con un estruendo, sino con el rumor de los camiones y el anuncio oficial del alcalde, que hablaba de una inversión anónima y milagrosa. Vi la cara de incredulidad de Antonio, la confusión en el pueblo. Vi cómo empezaban las obras en mi parcela, la que todos despreciaron, y nadie supo nunca que el viejo que paseaba por allí cada tarde, mirando el avance con una sonrisa tranquila, era el dueño de todo aquello. No necesité su reconocimiento. Mi dignidad no estaba en su aplauso, sino en mi silencio. Ellos se habían reído de un agujero inútil, y de ese agujero yo había sacado trabajo para sus hijos y cuidados para sus padres. Demostré que el verdadero valor no está en lo que se ve, sino en la paciencia, en la memoria y en una promesa susurrada al oído de la mujer que amas. Y esa es una riqueza que no se puede contar.